Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Dios por estar una vez más delante de su presencia para hacer este programa conversando las Escrituras. Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo Vázquez, a nuestro hermano Ignacio Niripil, también de Talca, si no me equivoco, es nuestro hermano. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ellos que estaba en esta mañana en sintonía y así a todos aquellos que durante nuestro programa eh, estarán, ¿cierto?, en la sintonía. Vamos de lleno a lo nuestro, a la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 2. Ya vamos a meditar un poco ahí en esta carta del apóstol Pedro a la iglesia. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías encubiertas, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia a la mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Al considerar estos primeros versículos, hermanos amados, con respecto a la advertencia que nos hace nuestro amado apóstol Pedro, inspirado por supuesto por el Dios de dioses a través de su espíritu, debemos considerar esta situación, hermanos, es muy, voy a utilizar la palabra grave, ¿verdad? Seria. ¿Por qué? Porque, permiso, primeramente estamos hablando de que dentro de la iglesia se va a penetrar estas herejías destructoras, las cuales muchos la van a seguir. Y en eso tenemos que poner sumo cuidado, porque la advertencia, hermanos amados, que hace el Señor aquí es una advertencia seria, porque luego menciona claramente el juicio con respecto, ¿cierto?, a aquellos personajes que van a introducir estas herejías destructoras. ¿Mm? Y dice, esto será encubierto. O sea, hermanos amados, la cosa encubierta es difícil de poder dilucidar. Y es por eso que ahí es donde nosotros necesitamos la ayuda
de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu para poder discernir. Dios dejó su palabra, por eso que el apóstol había manifestado en el verso 19 del capítulo 1 que teníamos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermanos amados, la palabra es la base fundamental para poder dilucidar todo espíritu de error, todo espíritu de engaño que nos pueda llevar, hermanos, o arrastrar, ¿cierto?, a, a seguir estas disoluciones, las cuales hoy día nosotros podemos ver, hermanos amados, en grandes congregaciones. Sí. La manifestación del Espíritu Santo, por ejemplo, a través de un soplo, por decirlo así, de un charchazo, de una risa. Ellos dicen que es la manifestación del Espíritu. Y esto pone en ridículo realmente, hermanos amados, a la doctrina de Cristo. Ciertamente, es lo que el apóstol está advirtiendo. Dice, destructora y negará al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, hermanos amados, debemos considerar bien lo que el Señor está advirtiendo aquí en la segunda carta del apóstol Pablo con respecto a no solamente el tiempo que el apóstol estaba viviendo, sino que aquí, claro, dice que habrá, así como hubo falsos profetas, por ejemplo, en el pueblo de Israel, así también dice que habrá falsos maestros. Ahora, estas herejías son enseñanzas, ¿m? Son enseñanzas que van a ser introducidas ahí. La pregunta es si están de acorde o no están de acorde a la Escritura. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos, hermano, si realmente estas enseñanzas, estas herejías, son de Dios o, o no son de Dios? Y ahí es donde volvemos a hacer hincapié nuevamente con respecto a la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. O sea, claramente entre los apóstoles, ¿verdad?, del Señor, estos que fueron llenos del Espíritu Santo, que fueron llamados por Dios, está la respuesta muy clara. No hay otra forma de saberlo sino consultando lo que dice la palabra del Señor. Estas herejías, como vuelvo a decir, en cuanto, por ejemplo, a la manifestación del Espíritu Santo, nosotros debemos tenerla muy clara. ¿De qué manera el Espíritu Santo se manifiesta a nuestras vidas? ¿Cómo se manifiesta? La Escritura nos habla que nosotros, hermanos amados, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es una constante en nosotros. Hoy día vemos en diferentes lugares donde vemos personas supuestamente tomadas por el Espíritu y, hermanos, haciendo un verdadero espectáculo y a veces hasta irrisorio. Si te va y compara, por ejemplo, lo que sucedía en las tribus indígenas, por ejemplo, a veces están igual con esas cosas. Ahora, estos falsos maestros que introducen estas cosas se aprovechan ciertamente de la ignorancia de aquellos que no leen la palabra, de aquellos que no tienen entendimiento de la palabra, de aquellos que son ociosos, ¿verdad?, y que no
hermanos amados, consultan la palabra de Dios. Por eso que nosotros debemos estar diariamente. Esto ha desatado una tremenda apostasía en la iglesia. Sí, esto ha arrastrado a muchos a apostatar, porque son falsas enseñanzas. Ayer, en el culto de ayer, lo manifestaba, porque esta carta del apóstol Pablo, al igual que la de Judas, nos advierte con respecto a estos personajes. Y ahí es donde tiene que estar la visión del ministro de Dios, ¿verdad? Que es el que está velando por la salud de la iglesia, en frenar todo este tipo de cosas, de engaños, tener la valentía, ser valiente, ¿cierto? Y frenar estas cosas. Dios nos llama a ser valientes, a manifestarla, ¿cierto? A decirles y a no callar. Muchos no lo hacen tal vez, valga la redundancia, por miedo a ser expulsados tal vez de una institución, de una, de una organización. Pero quiero decirles, hermanos amados, que la iglesia no es una organización, es un organismo vivo, el cual la cabeza es Cristo. Por tanto, la iglesia debe ser gobernada por Cristo y su palabra. Entonces los hombres de Dios no debemos tener miedo de hablar, de enseñar lo que está en la Escritura, de poder, hermanos amados, corregir aquellas cosas que hoy día han penetrado en la iglesia. De una u otra manera, muy sutilmente, tenemos que analizarla. Y luego advierte con respecto a que estos personajes y a sus seguidores, ¿verdad? Va a venir un juicio tremendo para ellos. Y pone ejemplo, ¿cierto? A Sodoma y Gomorra, pero primero dice, no perdonó a los ángeles, fíjense. Y pecaron, dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Tampoco perdonó a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, sino que también la castigó duramente y a todos los que ahí vivían. Entonces, nosotros confiamos, hermanos, en la justicia de Dios, ¿verdad? Porque Dios es justo y verdadero. Pero debemos seguir no las disoluciones de estos personajes, sino que debemos seguir, hermanos, la palabra del Señor. Luego dice que ellos harán mercadería de las almas. O sea, ¿qué es lo que sacan ellos? El provecho económico. Sí, porque al hombre le gusta que le digan que está bien, ¿verdad? Y el hombre, ¿verdad? Con esto, de modo de gratitud, ¿verdad? Empieza a soltar lo de más valor para él, que es el dinero. Y estos hombres, ¿cierto? A través de sus enseñanzas, de sus predicaciones, predican, hermano, y sacan dinero de la gente. Bendice a Dios con tanto, Dios te va a bendecir con tanto. No, Dios ya te bendijo. Ciertamente, claro, la iglesia se mueve por el poder de Dios, pero nosotros, ¿cierto? En gratitud ofrendamos para la iglesia, para que los ministros, ¿cierto? Y los necesitados de la iglesia puedan ser sustentados. El que tiene, aporta, ¿cierto? En modo de gratitud, no por obligación. Por eso que Pablo dice, de cada uno como puso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Y ellos ocupan esa parte de necesidad y sacan dinero a los necesitados, ¿cierto? Ofreciéndoles cosas que no van a cumplir. No es así como la iglesia ofrenda. La iglesia ofrenda siempre por gratitud. Pero estos hombres, dice, que harán mercadería de las almas. Y es lo que hoy sucede, hermano.
Lamentablemente, muchos no quieren entender esto. Muchos siguen estas disoluciones y se apartan de la verdad. Lo dijo el Señor. Luego dice, y mayormente aquellos que siguen siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y despreciando el señorío de quien, de Cristo, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen como nosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero es acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estas son las características y el final de aquellos hombres que transforman la gracia de Dios, la libertad de Dios, en libertinaje y arrastran así a muchos hermanos al pecado. Así que, hermano, cuídese, infórmese a través de la Escritura, lea la Escritura, ore a Dios siempre y permanezca en la verdad. Y sea valiente para denunciar lo que no está en la Escritura. Sea valiente para exhortar cuando utilice un púlpito para enseñar a la iglesia. Enseñe la palabra. No enseñe cosas que no están en la Escritura. No enseñe cosas que no van de la mano con el Señor, sino que sea un hombre preparado, como dice el apóstol Pablo, para toda buena obra. Un hombre que no tiene de qué avergonzarse, un hombre que traza bien la palabra de justicia, que traza bien, o sea, que enseña bien. Los hombres que, hermanos, y lo he venido diciendo, están o que tienen que estar en los púlpitos, deben ser hombres preparados, hombres que tienen solidez en cuanto a lo que han creído, en cuanto a lo que hacen, de acuerdo a las Escrituras. Por eso que, hermanos, el ser un anciano, ser un obispo de la iglesia, ser un diácono, tiene sus requisitos. Sí, tiene sus requisitos. Por ejemplo, no ser un neófito, no ser avaro, no dado al vino, ser marido de una pura mujer. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios tiene que ser sobrio. Y el hombre de Dios tiene que estar apegado a lo que la Escritura dice. Amén. Y enseñar lo que la palabra enseña, no lo que ellos quieran enseñar. Que Dios
Dios lo bendiga, hermanos amados. Mañana continuamos con el último capítulo de esta carta maravillosa que nos advierte, hermanos amados, estos tiempos finales, donde el camino ha sido blasfemado por muchos, donde muchos se burlan por la forma que estos hombres han introducido estas herejías y cómo muchos han comprado esta mentira sin consultar, la palabra, arrastrados por la emoción, arrastrados por las concupiscencias de su carne, y han aceptado dentro de las iglesias muchas cosas que no están en la Escritura. Debemos sentarnos a analizar a la luz de la palabra si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. El Señor dice a través de Pablo, examinaos si estáis en la verdad. Que Dios le bendiga, hermanos amados, y será hasta mañana, si Dios así lo permite. Paz de Cristo. El Señor bendiga a cada hermano y a cada hermana en el nombre de Jesús.